La presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente a 345 Kelvin se duplica mientras el volumen permanece constante. ¿Cuál es la nueva temperatura? Eso es todo lo que nos dice el problema. Está muy cortita la redacción. Sin embargo, tiene todo lo que necesitamos para resolverlo. Vamos a intentar revisarlo así paso a paso. Recordemos que aquí que vamos a tener una relación entre presiones y temperatura es la ley de Gay-Lussac, por lo que vamos a escribir de una vez la ecuación que la describe. Es presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Por tanto, eso es lo que vamos a utilizar y nos pide la nueva temperatura. Esta pues sería la temperatura 2. ¿Cuál es el único dato que podríamos decir que nos da? O el dato que nos da de forma explícita es esto. ¿Y qué es esto? Aquí en algunos casos llega a haber confusión porque tienen la letra K. Y como a veces trabajamos con presiones en kilopascales, dice el profe, ahí faltó escribirle PA o tal vez faltó algo más en ese problema. Pero recordemos que cuando tenemos la K sola es Kelvin. Aquí en esto que es la ley de Gay-Lussac, trabajamos con la temperatura en escala Kelvin. Entonces, esto es temperatura y es la temperatura 1. Entonces, son Kelvin, ya la tenemos justo como la necesitamos. No hay necesidad de mover más, sería temperatura 1 igual a 345 Kelvin. Ahí está. Ahora, ¿qué más nos dice este problema? Nos dice que vamos a trabajar ya con la presión absoluta. Nos hace referencia a que la presión absoluta en un inicio tenía esta temperatura. Después, esa presión absoluta nos dice que pasa algo con ella. ¿Qué es lo que pasa? Se duplica. ¿Ok? Y nos da otro dato, volumen constante. Por lo que, nuevamente, nos hace referencia que vamos a trabajar con esto. Ahora, ya que sabemos estos datos, vamos a movernos un poquito para acá abajo. Y recordemos que nos está diciendo que la presión que vamos a tener en un segundo momento va a ser el doble de la primera porque se va a duplicar. Por lo que nosotros podríamos plantear desde aquí que la presión 2 va a ser el doble de la presión 1. Esto que estamos poniendo ahí va a ser el inicio para poder simplificar esa ecuación que tenemos y poder resolver esto. Aquí, por ejemplo, nos pide la temperatura 2. Queremos saber cómo queda ese gas después de que pase por ese proceso. Entonces tenemos que despejar. ¿Cómo lo haremos? Lo primero es quitar esta temperatura 2 de aquí, porque dividiendo no nos sirve. Entonces la vamos a mover al otro lado para que quede multiplicando. Nos quedaría presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 igual a presión 2. Aquí ya nos quedó presión 2 solo, sin embargo no lo queremos ese dato, lo que queremos es temperatura 2. Sin embargo, lo acomodamos de esa manera para que este dato ya no estuviera dividiendo. Una vez que ya no está dividiendo, ya podemos comenzar a dejarlo solo. Ahí sí nos sirve. Por ejemplo, este lo vamos a mandar al otro lado, de dividir queda multiplicando y sería de esta manera. Presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Y ya casi está solo. Nos falta quitarle la presión, la cual ahora la vamos a mover y nos va a quedar que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. Ahí está. Y con eso podemos decir ya está listo para que podamos sustituir los datos y resolverlo. Sin embargo, hay algo a considerar. En algunas ocasiones el comentario es que falta conocer las presiones para sustituirlas, pero no necesariamente, porque nos habla de la proporción que existe entre ellas y podríamos poner una en función de la otra. Por ejemplo, la presión 2 es el doble de la presión 1, así que si nosotros ponemos esto mismo acá y en lugar de poner la presión 2 ponemos ese dato que nos da de que la presión 2, esto en lugar de poner P2 vamos a poner que es el doble de la presión 1, nos va a dar algo porque esta es una multiplicación de todo esto. Entonces vamos a volver a escribirlo, vamos a poner temperatura 2 es igual, tendríamos 2 veces la presión 1 por la temperatura 1 y pues abajo queda igual, presión 1. Y recordemos que siempre que dividamos un número
o cualquier valor entre sí mismo, el resultado es un 1 y es por eso que decimos que se cancelan. Y es precisamente eso que pasa aquí. Se nos va este con este y al final, para este problema con este planteamiento, podemos resolverlo simplemente multiplicando por 2 la temperatura inicial. Entonces podemos concluir que para la temperatura 2 solo multiplicaremos 2 por la temperatura 1. Ya que tenemos esto, solo nos queda ponerlo aquí. Vamos a sustituirlo de este lado. Temperatura 2 es igual a 2 por, y aquí pondremos 345 Kelvin, y hay que resolverlo. Vamos a ponerlo en la calculadora. 2 por 345, y ahí está, son 690. La temperatura 2 son 690 Kelvin. Ahí lo vemos y notamos cómo para este caso al duplicar la presión pues también duplicamos la temperatura. Entonces vamos a poner el resultado, vamos a escribirlo aquí. La nueva temperatura al duplicar la presión es de 690 Kelvin.